Adentrémonos en un mundo donde las historias se convierten en pesadillas, donde lo desconocido y lo inquietante se entrelazan en relatos que desafían toda lógica y racionalidad. En las profundidades de Internet, existe un rincón oscuro habitado por relatos perturbadores que se han ganado el nombre de creepypastas. Imagina un lugar donde las palabras cobran vida propia, donde las leyendas urbanas y los relatos de terror se propagan como un virus, anidándose en la mente de quienes osan explorarlos. Desde misteriosos encuentros con entidades sobrenaturales hasta encuentros inexplicables, estos relatos tejen una red de miedo y suspenso que atrapa a quienes se aventuran a sumergirse en ellos. En este vídeo, nos adentraremos en el escalofriante mundo de los creepypastas. Historias que desafían lo convencional y se sumergen en lo perturbador, desafiando nuestra percepción de la realidad. Descubriremos relatos espeluznantes que han perdurado en la red, desatando el terror en aquellos que se atreven a explorar sus páginas. Si eres valiente y te atreves a enfrentar lo desconocido, acompáñanos en este viaje hacia las profundidades de los creepypastas. Suscríbete para adentrarte en un universo de terror donde las historias se convierten en pesadillas, desafiando los límites de lo plausible y llevándonos a mundos llenos de oscuridad y suspense. Meta Creepypasta. En una fría noche de invierno, un grupo de amigos se reunió en una cabaña apartada en lo profundo del bosque. Entre risas y chistes, decidieron adentrarse en el mundo de las historias de terror, buscando emociones que les helaran la sangre. Sin embargo, lo que comenzó como una noche de entretenimiento se convirtió en una experiencia terrorífica que cambiaría sus vidas para siempre. Entre ellos, se encontraba Chris, un entusiasta de las leyendas urbanas y los cuentos de miedo. Conocido por su afición por los creepypastas, decidió sumergir al grupo en una metahistoria, una historia sobre Slenderman que trascendiera los límites de la ficción. Chris, con voz pausada y siniestra, comenzó a relatar una historia que desafiaba las fronteras entre la realidad y la ficción. Habló de un grupo similar al suyo, personas que se reunían para contar historias de terror, pero que pronto se vieron envueltas en una espiral de eventos inexplicables. En su relato, Chris describió cómo, tras hablar sobre el temible Slenderman, comenzaron a experimentar extraños sucesos. Cada uno de los miembros del grupo juraba haber visto a una figura alta y delgada entre los árboles, con largos brazos extendidos y una presencia inquietante que los observaba desde las sombras. A medida que Chris narraba la historia, los presentes se sumían en un estado de nerviosismo creciente. La atmósfera de la cabaña se tornó más tensa, como si la presencia del ser fantasmagórico se hubiera infiltrado en sus pensamientos. De repente, un murmullo distante resonó en la habitación, como si una sombra susurrara desde los rincones oscuros. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los presentes. Aunque intentaron racionalizarlo como el efecto de la historia, la sensación de malestar persistió. Chris continuó con su relato, describiendo cómo, uno a uno, los miembros del grupo desaparecieron misteriosamente. Las víctimas, según su relato, afirmaban haber visto a Slenderman acechándolos antes de su desaparición. La tensión en la cabaña alcanzó su punto máximo cuando, de repente, las luces parpadearon y se apagaron. El pánico se apoderó del grupo. Gritos de terror llenaron la cabaña cuando una sombra alargada y difusa se dibujó en la pared, proyectando una figura siniestra y conocida, Slenderman. El caos reinó mientras intentaban huir, pero la presencia de la criatura parecía estar en todas partes, una manifestación de la historia que Chris había narrado. El tiempo parecía detenerse cuando la figura se materializó frente a ellos, ojos sin rostro perforando sus almas. Justo cuando parecía que la oscuridad los consumiría por completo, las luces parpadearon de nuevo, y la figura desapareció como una ilusión. El grupo, tembloroso y aterrado, se encontró nuevamente en la cabaña, atrapados en un ciclo sin fin de la historia que habían escuchado. Chris, con voz temblorosa, rompió el silencio: ¿realmente escapamos o seguimos atrapados en la historia? El sonido de pasos en la distancia llenó la habitación, y una sensación de terror eterno se apoderó de ellos, sumiéndolos en una realidad incierta, donde los límites entre la ficción y la vida real se desvanecían en una pesadilla interminable.
La morada de las sombras. Las noches en el pequeño pueblo de Crestfall eran conocidas por su calma sepulcral. La oscuridad se apoderaba de las calles, y los habitantes se refugiaban en sus hogares, temerosos de lo que pudiera acechar en la penumbra. Entre las historias susurradas en las sombras, una leyenda se alzaba por encima de todas: el mito del bosque maldito. En lo más profundo de ese bosque, según la leyenda, habitaba una presencia oscura, un ser antiguo que acechaba entre los árboles, esperando a los desprevenidos. Se decía que aquellos que se aventuraban demasiado en su espesura jamás regresaban, con sus almas atrapadas para siempre en el siniestro abrazo del bosque maldito. Nadia, una joven intrépida y curiosa por naturaleza, no podía resistir la tentación de descubrir la verdad detrás de esas historias. Armada con su linterna y un espíritu indomable, decidió desafiar el tabú y adentrarse en el bosque en una fría noche de luna llena. Los árboles se alzaban imponentes, sus ramas retorcidas se entrelazaban formando una red ominosa sobre su cabeza. El aire parecía pesar más, cargado con una presencia inexplicable que envolvía cada paso de Nadia. La luz de su linterna titilaba, como si el mismo bosque intentara apagarla. Cada crujido de hojas secas resonaba como un eco ominoso en la penumbra. Nadia avanzaba, su corazón latiendo con fuerza, pero su determinación no menguaba. Un susurro lejano pareció susurrar su nombre, pero ella se convenció de que era su imaginación jugándole malas pasadas. El camino parecía perderse entre la maleza, y el tiempo se desdibujaba en la oscuridad. Cuando el reloj marcaba la medianoche, Nadia encontró una claridad entre los árboles. Una pequeña abertura revelaba una construcción antigua, una casa en ruinas. La estructura estaba cubierta de musgo y sus ventanas rotas parecían ojos vacíos observándola fijamente. A pesar del escalofrío que recorría su espalda, una fuerza inexplicable la impulsó a cruzar el umbral de aquella morada olvidada. El interior era un remolino de sombras danzantes. La única iluminación provenía de la linterna que Nadia sostenía con mano temblorosa. El suelo crujió bajo sus pies, como si la casa misma se estremeciera con su presencia. Un murmullo sutil llenó la estancia, palabras indescifrables que retumbaban en su mente. Al acercarse a una antigua mesa, descubrió un viejo diario. Sus páginas amarillentas parecían susurrar secretos ancestrales. Entre las páginas polvorientas, leyó relatos de aquellos que se aventuraron antes que ella, descripciones de una criatura sin forma definida, un ser que se alimentaba de la angustia y el miedo. Un escalofrío recorrió su columna vertebral cuando leyó el nombre inscrito en la última página, el suyo. Una risa fantasmal llenó la casa, erizándole la piel. Las sombras cobraron vida, serpenteando alrededor de ella, envolviéndola en un abrazo gélido. Con un grito, Nadia intentó huir, pero la puerta se cerró con estrépito, atrapándola en la oscuridad. La linterna parpadeó y se apagó, sumiéndola en la negrura absoluta. Voces susurrantes llenaron su cabeza, arrastrándola a un abismo de pavor. El diario se deslizó de sus manos, y una figura etérea se materializó frente a ella, una silueta amorfa que emanaba un frío sobrecogedor. El ser extendió una mano sombría hacia ella, y en un instante, Nadia sintió su espíritu desgarrarse, atrapado en un tormento eterno. Los habitantes de Crestfall encontraron la linterna de Nadia al borde del bosque maldito días después. Nunca se volvió a saber de ella, y su desaparición solo se sumó a los misterios sin resolver que envolvían aquel lugar maldito. La leyenda del bosque maldito perduró, transmitiéndose de generación en generación, advirtiendo a aquellos que se atrevieran a desafiar los límites de lo desconocido. Al llegar al final de este escalofriante viaje a través de los creepypastas, recordemos que en el mundo de lo desconocido siempre reside una fascinación inexplicable. Estas historias, arraigadas en la red, nos recuerdan que el miedo y la fascinación pueden coexistir en un espacio digital. Si este recorrido por las historias perturbadoras te ha intrigado y cautivado, te invito a suscribirte para seguir explorando los límites de lo inexplicable. Únete a nosotros en la búsqueda de lo terrorífico y lo inquietante, adentrándote en un universo de creepypastas donde los límites de la realidad se desvanecen en el mundo de lo macabro y lo desconocido.
Suscríbete para seguir explorando y sumérgete en un mundo donde el miedo toma forma a través de las palabras.